Cuando estás mal, cuando estás emocionalmente perdido, ¿a dónde vas? A veces tenemos la necesidad de ir a un lugar físico, a la playa, a la montaña o a un sitio donde nos sintamos seguros. Pero muchas otras veces no vamos hacia un lugar físico. Nos refugiamos en personas, en la música, en la literatura o en el arte. Hacia la belleza es una novela de David Fuenquinos publicada en 2018 y he de decir que es un autor que ha sido una revelación este año. Hacia la belleza nos cuenta la historia de Antoine Duris, un profesor de bellas artes en Lyon que un día, de repente, decide dejar su puesto como profesor para trabajar como guardia de seguridad en el Museo d'Orsay de París. Y es que esta decisión llama mucho la atención a la gente de su entorno. Él es un profesor con prestigio y de repente quiere irse a trabajar a un puesto de trabajo para el que está claramente sobrecualificado. En este nuevo trabajo, Antoine se refugia en la contemplación del arte, en especial en las pinturas de Modigliani, intentando encontrar en la belleza una forma de redención. Y es que a medida que avanza la historia vemos la conexión que tenía Antoine con una alumna suya, Camille, una joven promesa del arte cuya historia marca el destino no solo de ella misma, sino también de Antoine. Y es que aunque la novela nos habla de muchos temas, uno de los temas principales es el arte y la figura de Modigliani. Amedeo Modigliani es una de las figuras más enigmáticas del arte moderno. Nació en Livorno, en Italia, en 1984, aunque se trasladó a París en 1906, donde desarrolló un estilo pictórico único que lo distinguiría de sus contemporáneos. A pesar de que vivió en la misma época que artistas como Picasso o Matisse, Modigliani nunca se adhirió por completo a ninguna escuela artística. En su lugar, fue creando una estética personal caracterizada por la estilización de la figura humana, la melancolía y la sensualidad. El arte de Modigliani es fácilmente reconocible por sus rostros alargados, cuellos estilizados y ojos vacíos que transmiten una profunda introspección. Estuvo influenciado por la escultura africana y el arte renacentista. Encontró inspiración en Paul Cézanne, en el cubismo y en la época azul de Picasso, aunque también es evidente la influencia que ejerce sobre él Gustav Klimt y las estampas del japonés Utamaro, y con eso logró fusionar la tradición y la modernidad en todas sus obras. Aunque Modigliani es más conocido por sus pinturas, tuvo también una etapa escultórica. Durante esta etapa se inspiró principalmente en el arte africano y en la escultura clásica. Hacia 1916 inició una serie de desnudos reclinados, influenciados principalmente por representaciones del Renacimiento italiano de Venus. A diferencia de las representaciones de Venus del Renacimiento, donde la desnudez femenina se expresaba en la mitología o en la alegoría, Modigliani presentó provocativamente sus desnudos reclinados sin ningún contexto. En 1917, durante una exposición en la Galería Bert Wells en París, donde presentaba una muestra que incluía varios desnudos, la reacción del público fue bastante sorprendente, incluso llegando a intervenir la policía, retirando algunas de las pinturas e incluso cerrando la exposición debido a las quejas sobre la indecencia de los desnudos. Cuando se trasladó a París, se sumergió en la bohemia artística, donde el consumo de alcohol y drogas era muy común. La vida bohemia en París, especialmente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era un estilo de vida marcado por la creatividad y la búsqueda de libertad personal. Muchos de estos bohemios optaban por una vida austera, priorizando su arte sobre la comodidad material, algo que también hizo Modigliani. Este estilo de vida impulsó la innovación artística y dejó una huella profunda en la cultura, convirtiendo la bohemia parisina en un símbolo de la lucha por la libertad creativa y la pasión por el arte. Y es que el abuso de alcohol y drogas agravó la enfermedad que sufría Modigliani. Su salud se había deteriorado muchísimo desde que le habían diagnosticado tuberculosis, y el estilo de vida que llevaba, todos los excesos con los que vivía día a día, no ayudó para esa enfermedad. Para 1919, Modigliani mostraba signos muy avanzados de su enfermedad. Sufría episodios de fiebre, fatiga y tos persistente. Sin embargo, se negó a recibir atención médica y siguió viviendo con un estilo de vida bohemio que claramente no le favorecía. Alrededor de 1914 conoció a Beatrice Hastings, una escritora, poeta y crítica de arte que vio en él un verdadero artista. Tuvieron una relación en la que Beatrice se convirtió en su amante y en su musa durante unos 2 años. Compartieron una vida de bohemia rodeada de artistas y escritores, pero con muchísima tensión y muchísimas peleas entre ellos. Beatrice reconoció su talento y lo apoyó en su carrera artística, pero vivieron una relación muy tormentosa debido a las luchas personales de Modigliani, sus problemas de salud y sus adicciones. Para Beatrice y para muchas otras mujeres que habían sido sus amantes, Modigliani no era una persona fácil.
Sus relaciones muchas veces estaban envueltas de violencia, y muchas de sus amantes desarrollaron dependencia hacia la figura de Modigliani. Y es que durante sus últimos meses de vida su salud decayó muchísimo y se dedicó simplemente a vivir junto a su pareja y junto a su hija. Y aquí es muy importante que hablemos de Jeanne Bouterne. Jeanne Bouterne es una de las figuras más conmovedoras de la historia del arte, no solo por su talento y su belleza, sino porque tuvo un final muy trágico. Nació en Francia en 1898 en el seno de una familia católica de clase media. Desde muy joven mostró interés por el arte, lo que la llevó a estudiar en la Academia Colarossi. Fue en este entorno artístico, especialmente a través de una amiga escultora, cuando conoció a Modigliani. Cuando Gianni y Modigliani comenzaron su relación en 1917, ella tenía 19 años y él 33. Esto hizo que la familia de ella se negase por completo a esta relación debido a la diferencia de edad, pero Gianni se negó por completo a dejar a Modigliani. Y es que Modigliani, aunque fuese un artista con mucho talento, no se le había reconocido hasta el momento y vivía en una vida de pobreza. Además, su vida bohemia y su enfermedad hacían de su vida una vida muy inestable. Pese a todo, Jeanne se convirtió en su musa y en su modelo principal. La figura de la mujer apareció en muchísimas pinturas que estuvieron caracterizadas por su melancolía y su aire de serenidad. Sin embargo, Jeanne no era solo una musa o una modelo, ella también era una artista. A lo largo de su vida fue dejando varias obras donde se puede ver su talento personal, aunque su carrera artística quedó completamente eclipsada por la de Modigliani. La relación entre Jeanne y Modigliani estuvo marcada por la pasión, pero también por mucho sufrimiento. A finales de 1919, Modigliani estaba muy debilitado por su enfermedad y por su adicción al alcohol, lo que le hizo caer en un estado de salud muy crítico. El 24 de enero de 1920, Modigliani murió a causa de meningitis tuberculosa. Jeanne, con tan solo 21 años, embarazada y devastada por la pérdida de su amor, no pudo soportar ese dolor. 2 días después de la muerte de Modigliani, Jeanne decidió tirarse por la ventana del quinto piso de la casa de sus padres. La familia de Jeanne le guardaba un rencor enorme a Modigliani, no solo porque consideraban que la muerte de su hija era una consecuencia de la suya propia, sino porque los últimos años de vida de Jeanne los había vivido con una persona de la que la familia no estaba orgullosa. Y es que uno de los tantos motivos que tenía la familia para no dar el visto bueno a esa relación era el tema religioso. Modigliani era un judío sefardí, mientras que Jeanne provenía de una familia católica muy estricta. Es por eso que, pese a la relación entre ellos dos y que tenían hijos en común, los padres de Jeanne no quisieron enterrarla en el mismo cementerio donde estaba enterrado Modigliani. No fue hasta 10 años después, en 1930, cuando la voluntad de Jeanne de ser enterrada junto a su marido se cumplió. Tras su muerte, la obra de Modigliani comenzó a recibir todo el reconocimiento que no había tenido durante su vida. Sus pinturas, que mientras en vida se vendían por muy pocos francos, tras su muerte e incluso a día de hoy todavía alcanzan cifras millonarias. En el año 2015 se subastó en Nueva York uno de sus desnudos reclinados, llegando a una cifra de casi 160 millones de dólares. Esto colocó la obra de Modigliani como uno de los cuadros más caros jamás vendidos en una subasta. Pero junto a su nombre, junto a su reputación artística, también ha pasado la imagen de un Modigliani bastante más oscuro. Beatrice Hastings habló de él en la revista New Age, diciendo de él que era un cerdo y un perla, hachís y brandy, ferocidad y glotonería. Todo lo que envolvía la vida de Modigliani, su adicción por el alcohol, hizo que su relación con las mujeres fuese muy complicada, llegando incluso a la violencia física. Modigliani decía que pintar a una mujer era como poseerla, y muchas de estas mujeres, después de su relación con Modigliani, igual que pasó con Jeanne Bouterne, no supieron qué hacer con su vida. Los retratos de Modigliani lo han convertido en un icono de la melancolía y de la devoción. Son obras a las que el protagonista de la novela, Antoine Duris, recurre cuando está perdido. A veces, las historias trágicas también están envueltas de belleza. Modigliani supo hacer de su melancolía su propia obra de arte. Intentó envolver de belleza artística toda su vida. Y eso es lo que Antoine Duris ve a través de sus obras. Ve ese arte como una forma de refugio, como un sitio donde sentirse seguro. La novela nos habla del poder sanador del arte, de la belleza como el refugio ante el dolor y ante las secuelas de un trauma. Hay algún punto en la novela en el que uno no entiende muy bien dónde encaja Modigliani en la historia. Antoine Duris hizo su tesis sobre Modigliani y es un admirador de su obra, pero hasta que no conoces la vida de Modigliani y no conoces su final, no acabas de comprender tampoco lo que nos cuenta hacia la belleza. Fonquinos lo que hace es reflexionar sobre la fragilidad humana, sobre la necesidad que tiene en este caso Antoine Duris de encontrarle un sentido a su vida a través de la belleza. Es una novela que en el fondo tiene tristeza, pero es una novela también muy bonita. Y es que todos en algún momento hemos tenido que ir hacia algún lado para encontrar un sentido, para encontrarnos a salvo, para encontrarnos bien. Y Antoine Duris, en este caso, fue hacia la belleza.
En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. He de decir que Hacia la belleza no es mi novela favorita de David Fuenquinos, mi novela favorita es La vida feliz, así que si os interesa que hable sobre ella, me lo podéis dejar en comentarios. Ya sabéis que podéis suscribiros, darle a me gusta. Yo soy Eire y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!